Los textos que estamos estudiando tienen prácticamente tres grandes etapas. Yo lo he dividido en tres. La primera etapa es del 19 al 20. Aquí podemos encontrar la relación íntima que el Padre tiene con su Hijo Jesucristo. Eterna, profunda, íntima y cercana. 19 y 20. Luego del verso 21 hasta el verso número 23 nos está hablando de los dos regalos que le ha dado el Padre al Hijo y que comparten de forma unitaria, es decir, en su unión eterna, el Padre tiene dos virtudes poderosas y grandes. La primera es, el Padre puede dar vida, y la segunda es que el Padre juzga. Diga conmigo, dar vida y juzgar. Estos dones, estas atribuciones, se las ha otorgado el Padre al Hijo. Se las dio al Hijo. O sea, en el Antiguo Testamento solo el Padre da vida y solo el Padre juzga. Pero en el Nuevo Testamento Jesús se vuelve el objeto, la persona en quien va a descansar la vida y el juicio. Por esa razón Jesucristo recibe un don, merece un don, y ese es el don de la honra. A Jesús hay que honrarle porque Jesús da vida y juzga. Y para terminar, en los versos número 24 hasta el verso número 27, podemos ver cómo se ejecuta el juicio. A esta parte del Evangelio, a estos versículos cortos del 24 al 27, se le llama el juicio moral. ¿Por qué? Porque no está hablando del juicio final, está hablando del efecto que surte en el ser humano, hombre o mujer, la presencia de la palabra de Jesús. Entonces, y los versos 28 y 29, que son parte de esa, última situación de la forma en que Jesús actúa en quienes le escuchan, hablan del juicio final, de la condenación ya final, pero también de la salvación eterna. 28 y 29 es el cierre. Voy a ir en orden, el mensaje va a ser bastante lento, pero hay que irlo presentando porque es un discurso largo. La semana pasada vimos cómo Jesús le dio sanidad a un enfermo, que no dice que era paralítico, sino que lo que sucede es que le dice Jesús, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho, ¿verdad? Y anda. Entonces, todos conjeturamos que lo que tiene este enfermo, porque así le relata el texto, es parálisis en sus piernas, pero todavía digamos que no tenemos una certeza grande. Pero lo que sucede es que los judíos se acercaron a Jesús y la crítica que le hicieron fue: ¿por qué sana a una persona en día de reposo? Entonces, la semana pasada cerramos la reflexión con que los judíos criticaron el acto de sanidad de Jesús. En lugar de decir qué pleno, qué grande el milagro que Jesús hizo, los judíos criticaron a Jesús porque sanó a un enfermo en día de reposo. Entonces, lo primero que Jesús va a aclarar es cómo funciona Dios. Es decir, nuestro Dios no es un Dios que descansa. Los judíos querían enseñar al pueblo que había ciertos días, el día de reposo, que no se tenía que hacer nada porque Dios no trabaja en esos días. Y Jesús les dice: no es así. La Biblia en el libro de Génesis dice que Dios creó todo en 6 días y al séptimo día descansó. O sea, la creación toda fue en 6.
pero Él descansó en el séptimo. Descansar en el texto antiguo testamentario quiere decir que dejó de crear. Entonces los judíos tenían la idea que Dios ya no estaba haciendo nada. Entonces Jesús los desmiente y les dice: ustedes no entienden a Dios, porque además que ven que Dios está tan lejos de ustedes, no se dan cuenta que Dios está actuando en medio de nosotros. Entonces veamos cómo cierra el texto de la sanidad de la semana pasada. Mira el 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces ahí está diciendo algo. Dios no se cansa y Dios no reposa. Él actúa y siempre está en actividad. Pero aquí Jesús se compara a Él, porque dice, fíjese cómo dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Jesús está diciendo que Dios es su papá. Entonces Él se está comparando a Dios y está diciendo: así como el Padre no deja de trabajar, no descansa, así tampoco yo descanso. Esto ofendió a los judíos. Los judíos eran bien inteligentes y entendieron que les estaban diciendo tres cosas. ¿Por qué estaban los judíos enojados? Porque eran religiosos. Tres cosas le aducieron a Jesús. Ve el versículo 18 de esas tres cosas. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces diga conmigo tres cosas. Primero, quebrantar el día de reposo. Quebrantar el día de reposo. Diga conmigo: quebrantar el día de reposo. Segundo, Él dijo: mi Padre dijo. Entonces, al decir mi Padre, ¿qué quiere decir? Si mi Padre es Dios, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Él es también Dios. Entonces esto ofendía a los judíos. Y la tercera cosa, que va por la misma reflexión, que es la última parte del 18, haciéndose igual a Dios. O sea, no solamente decía que trabaja igual que su papá, sino que se está haciendo igual que Dios. Estas tres cosas son las que le dan inicio a este discurso que comienza en el 19 al 29. Entonces, estas tres cosas Jesús las va a aclarar. Y primeramente las va a aclarar definiendo su relación con Dios. Los versículos 19 y 20 establecen la profunda relación que Jesús tiene con su Padre. Y estos versos parecen ser versos muy, digamos, simples, pero son muy profundos. El 19 y 20 revelan la relación profunda que tiene el Padre con el Hijo. El Padre con el Hijo. Entonces pregunto yo aquí, algunos de ¿ustedes conocen cuál es la relación que Jesús tiene con su papá? Si ustedes quieren saber cómo tiene una relación Jesús con su papá, usted tiene que ver el 19 y 20. Y ahí usted va a poder entender un poco de la relación que tienen. Primero, quiero que usted vea que Jesús todo lo que hace en la tierra lo hace porque lo ve hacer al Padre. Esto es una pequeña analogía, les voy a explicar. Cuando un niño ve que su padre tiene un oficio como mecánica, carpintería, el hijo se pone a la par del papá. Yo recuerdo muchas veces que mi papá desarmaba los motores. La verdad, yo siempre me ponía a la par de él, pero nunca aprendí nada. Entonces no me da pena decir que soy ignorante en eso, pero él destrababa el carburador cuando los carros tenían carburadores. Él bajaba las partes del motor, pero yo no sé por qué nunca le puse atención. Él había aprendido un poco de mecánica. El hijo ve al Padre. Diga conmigo: el hijo ve al Padre. Entonces, escuche bien. Todo lo que Jesús ha hecho lo ha visto de su Padre hacer. Por eso Él no puede parar. ¿Por qué? Porque la relación que tiene Dios con su Hijo es dinámica. Dios no para, Dios no se detiene. Dios puede dar vida, día de reposo, día sábado, viernes de resurrección, viernes de resurrección, estoy bolo ya, ni me he tomado la cerveza, todavía estoy hablando. Viernes santo o domingo de resurrección, Jesús hace y trabaja.
porque él ve hacer las cosas a su padre. Entonces, vea el verso 19, que nos habla de esa relación íntima. Están tan cerca que Jesús, fíjese bien, Jesús no es que copia, sino que al mismo tiempo que el Padre hace, Él también lo está haciendo, lo está ejecutando. O sea, es profundo este verso, porque no debo de decir, ponga atención, no podemos decir, es que él sigue el ejemplo claro del papá. No, es que su divinidad es tan profunda, tan grande, que en el mismo momento que el Padre está ejecutando, el Hijo está actuando. Entonces, es una relación donde usted quiere ver cómo actúa Dios, ve a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Perdona a los pecadores. ¿Qué hace Jesús? Come con los pecadores. ¿Qué hace Jesús? Sana a los enfermos. ¿Qué hace Jesús? Muere por un mundo perdido. Así es Dios. En Jesús podemos ver la obra de Dios. Vea el 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto, diga conmigo, amén, amén. En griego, de cierto se escribe amén, amén. Legó. Amén, amén. Entonces, hoy vamos a ver varias veces repetidas amén, amén. O de cierto. Amén, amén es te aseguro. Pero cuando Jesús dice te aseguro, quiere decir certeza, seguridad y plenitud. Es decir, que lo que Él dice se hace. No hay equivocación. Vea lo que dice el 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Eso es negativo. No puede el Hijo hacer nada. Pero mire cómo se está diciendo. El Hijo está con H mayúscula. Este es uno de los únicos versículos de los evangelios, de 3 que existen, en donde Jesús dice que Él es Hijo de Dios. Solo hay 3 en Juan. Él está diciendo que Él es Hijo de Dios. Vea lo que dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Diga conmigo, obediencia absoluta. La relación de Jesús es una relación de obediencia, en donde Él no hace nada si el Padre no lo hace. Los dos actúan de la misma forma. En obediencia total, Jesús repite las obras del Padre. Y Él no hace nada que Dios no le haya dado por hacer. A mí esto me pone a pensar, porque yo los peores errores de mi vida los he cometido no porque nos salimos de la iglesia, sino que porque estamos en la iglesia. Pero no se necesita estar lejos de la iglesia para desobedecer a Dios. Entonces, cuando nosotros actuamos fuera de la obediencia de Dios, perdemos su protección, perdemos su respaldo y perdemos las bendiciones que da la obediencia. Y cuando usted anda en la perfecta voluntad de Dios, Dios lo respalda en todo, hombre. No tenga miedo si no anda un 5. Porque si usted está en obediencia con Dios, Dios le va a proveer. Pero ¿sabe cuál es el problema? Queremos actuar fuera de lo que Dios dice. ¿Por qué Jesús fue tan grande? ¿Y por qué Jesús sigue siendo grande? Por su obediencia al Padre. Porque su relación era tan profunda. Y todo lo que veía hacer al Padre, Él lo hacía. Si así fuéramos nosotros, ay, hermano, no tendríamos tantas dificultades que se nos presentan, ¿verdad? Yo se lo puedo decir, problemas y pruebas tendríamos. Pero el problema es que como queremos vivir a nuestra forma, si tantos jovencitos en lugar de tener relaciones sexuales tan prematuramente y esperaran a poder tener tal vez
porque yo ya no les puedo decir nada, ¿verdad? Ya tienen 25, ya están en la universidad. ¿Y qué les dice usted? No, que mira, ya se los dijimos, cuídense, no tengan relaciones. Pero ¿cuántos de ellos ya a los 20 años ya tienen que estar con una pancita o tienen que estar con una lucha ahí que no saben si están embarazadas? Y lo peor aún, ¿verdad? Que no tienen ni para mantenerse. ¿Por qué no somos obedientes, pues? Tantos problemas nos ahorraríamos si fuéramos obedientes al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ahí andamos peleando, le ponemos, mire, somos como aquellos que tenemos carros desvencijados, ¿va? Ahí andamos poniéndole para que camine y que le arreglamos este volado al motor, ya después arranca, después se vuelve a apagar y arranca un ratito y unos días camina, otros días, así es nuestra vida espiritual, por nuestra desobediencia, pudiendo estar en bendición con Dios y obedeciéndole al Señor, porque Él ya sabe lo que nos ha dicho. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos ponerle todo, ¿verdad? Que el carro camina empujado, que el carro camina así, que arranca así. No, hombre, mira, no te compliques, sé obediente, hombre. Sé obediente al Señor. Ahora, mire, ¿por qué Jesús está en obediencia? Porque todo lo que ve hacer, y yo he marcado ahí, mire, vuelva a leer el 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, la primera parte del verso 19 es negativa y la segunda es positiva. Usted vive en lo negativo, es decir, no hago nada que Dios no me diga que haga. Y hago todo lo que Dios me dice que yo haga. Así es la obediencia a Dios. No hago lo que Dios no me dice y hago lo que Dios me dice hacer. Que no me gusta, que no me parece. A nadie le gusta hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios paga. La voluntad de Dios prospera. La voluntad de Dios sana. La voluntad de Dios restaura y la voluntad de Dios engrandece al que es obediente, fíjese. Y no quieren ser obedientes. No queremos. Preferimos tener una obediencia macheteada, maltratada, y ahí vamos a la pura fuerza dándole. No, es que tengo que ser obediente, Obedecele vos. Obedecele al Señor. Entonces el Hijo no hace nada que no haya visto hacer al Padre, y Él hace todo lo que ve hacer al Padre. Mire cómo termina el 19. También lo hace el Hijo igualmente. Entonces la relación del Padre con el Hijo es de obediencia. Amén. Diga conmigo, de obediencia. Pero esa obediencia hay que tenerle cuidado. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el 20. ¿Cómo es la obediencia del Hijo hacia el Padre? Vea el 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces, fíjese bien. Jesús ve y el Padre lee. Mira lo que dice el verbo que establece ahí. Muestra. Fíjese que yo estoy convencido que si uno ve y está dispuesto a ver a Dios para obedecer a Dios, Dios le muestra cosas mayores. Yo estoy convencido de eso. Por eso yo estoy convencido también que tenemos que ir profundizando. ¿Por qué? La obediencia que Jesús le tiene al Padre es, fíjese bien, tiene una forma, es por amor. Diga conmigo, por amor. Vuelva a leer el 20. Porque el Padre ama al Hijo. ¿Por qué? No lo obliga, no lo constriñe. Una cosa es obedecer a la fuerza y otra cosa es obedecer ¿por qué? Esa es la diferencia. Un montón de gente aquí a la pura grencha le obedecen a Dios. Hasta que ya chocaron el carro, los botaron de la moto, los sacaron de la casa con los tiliches. Que no te cansas de andar jalando todo eso. Mire, andamos llevando. Muchos de nosotros tenemos de eso, ya hasta compramos de esos volados de plástico donde guardamos ropa, ¿va?
Porque de tanto que nos echan de la casa, que la andamos chineando, volados de madera se arruinan, las camas se arruinan, de andarla jalando, que no estás aburrido. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el gran problema del ser humano? Que obedecemos hasta que nos pasan las cosas. Obedecemos cuando ya estamos reventados. Entonces, fíjese bien, la obediencia, cuando Dios te llamó la atención, ya no es igual. Diga conmigo, ya no es igual. El Señor te tiene preparado un sendero. Y el sendero es obediencia. Obedéceme cuando yo te lo diga. No me estés poniendo reparos. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le dijo, sal de Ur de los caldeos. Deja a tu padre, deja a tu familia. ¿Y qué hizo él? Se llevó a su papá. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a Egipto había hambre. Porque nosotros no queremos hacer las cosas como Dios nos las dice. Siempre le andamos poniendo, le ponemos así, lo adornamos a la forma que queremos. No, es que Dios dice que yo lo haga, pero de esta forma. Dios no ha dicho así, fíjate. Es que Dios dice que aquí es que no vas a hacer lo que vos querés, vas a hacer lo que Dios dice. Y obedecer a Dios es total. No puede haber obediencia a medias. Porque muchos aquí obediencia a medias le quieren dar a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué tienen media bendición y por qué tienen media prosperidad? Porque no están dispuestos a dar todo. No están dispuestos a ser obedientes totalmente. ¿Y sabe qué significa que no obedecen totalmente? Quiere decir que no aman a Dios totalmente. Aman a Dios a medias. Por eso es que tu obediencia es pobre. Por eso es que tu obediencia es mínima. Porque no amas a Dios. Y no amar a Dios significa no amarse a sí mismo. Porque nos pasan unas cosas que solamente nos pasan porque no estamos dispuestos de obedecerle a Dios totalmente. El hijo ve al padre y el padre le muestra las cosas por amor. No es por obligación, no es por restricción, no es porque, hermano, esa obediencia obligada no es obediencia, es represión. Y a muchos aquí solo por represión nos gusta. Y vea qué triste es que Dios le ponía naciones a Israel para que les pusieran yugo. Habemos gente aquí que si no nos pone yugo Dios, no venimos a la iglesia. Si no nos pone en yugo el Señor, no estamos fieles al Señor. Y ahí andamos, mire, andamos empujando nuestra obediencia, la andamos empujando, la andamos arrastrando, andamos pidiendo una grúa que lleve nuestra obediencia, porque nosotros no podemos solos. ¿Cuánta gente aquí que no son? Mire, necesitan a otra gente para ser obedientes, ¿ves? Y ahí les tiene que estar diciendo el papá, y ahí les tiene que estar diciendo el hermano, y ahí les tiene que estar diciendo la mujer, el hijo. No, hombre, usted solito, mire, agárrese de las orejas y véngase a quedarse y siéntese en el culto y escuche lo que Dios le tiene que decir, hombre. Pero ahí necesitan, vas a ir a la iglesia, vas a ir al culto, Chepe, y el Chepe trompo ahí tirado viendo la no sé qué, el partido español que estaban viendo. ¿Ah? Para eso sí son buenos, va. Para ver fútbol son buenos, va. Pero para obedecerle a Dios no son buenos. Por eso es que estamos como estamos. ¿Ah? Y Dios dice, ¿cuándo me vas a amar? Si vos me amaras a mí, tu vida fuera diferente. Si vos me entregaras tu fidelidad, tu vida fuera distinta. Mire el hijo cómo es que obedece al padre, por amor. Y por eso el padre le muestra cosas que él hace. Pero ponga atención, el versículo 20, vuélvalo a tener ahí presente. La primera parte del verso 20 son cosas íntimas que comparte el padre con el hijo, el amor. El amor es algo muy íntimo entre ellos dos. Tienen una escala de amor inexplicable que nosotros no podemos explicar, hermano. Mire, yo quisiera explicarle el amor de Dios por su Hijo Jesucristo. No se lo puedo explicar. Lo que sí le puedo decir es que el amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por el Padre es pleno, total, puro. El amor más lindo que usted puede ver en este mundo, ¿qué es? Cuando un niño de unos 4 años le agarra la mano a una niña de 3, de 4, sin malicia.
Y van los dos niñitos así, niño y niña. El niño no la quiere ver desnuda. La niña no quiere mandarlo a él, porque muchas de estas señoras mandan a los maridos. Entonces, no hay maldad, pues. No hay maldad. Un amor puro. Así es el amor de Dios. Sin interés, sin doble ánimo, sin algo oculto, sin malicia, sin maldad, porque el amor de Dios es pleno, grande y sincero, porque el amor de Dios fue el que mandó a que de nosotros surgiera la salvación. Imagínense cómo es el amor de Dios, que es capaz de amar a los pecadores, hermano. Imagínense cómo es el amor de Dios, que es capaz de perseverar, aunque nosotros lo rechazamos, aunque nosotros no lo queremos, aunque nosotros somos rebeldes, pero Dios nunca nos deja de amar. Ese es el amor pleno y profundo de Dios. Qué grande es el amor de Dios, que ama a su Hijo Jesús y ama a los pecadores como nosotros. Qué grande es el amor de Dios, qué puro es el amor de Dios, qué sincero y profundo es el amor de Dios, que no tiene una mancha de contaminación. Es amor pleno, entrega plena, es sacrificio pleno, es una sinceridad sin nada de hipocresía, es el amor de Dios. Así ama al Padre al Hijo y el Hijo al Padre. La primera parte del verso es íntimo. La segunda son las obras que Jesús va a hacer y se van a quedar maravilladas las personas. Mire después del punto y coma. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, las obras de Jesús iban a ir en ascenso. Ahorita había sanado un enfermo. Después iba a resucitar a Lázaro. Y después de resucitar a Lázaro, Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Qué profundo lo que le muestra el Padre al Hijo. Cosas que nosotros no sabemos que le muestra. ¿Qué cosa le puede mostrar el Padre al Hijo? La salvación de un continente, la salvación de los musulmanes, la salvación de los judíos, cosas misteriosas, profundas, que no conocemos, cosas que solo ellos saben, que yo no sé. Es profundo el verso 20, pero dice que nos vamos a maravillar. Ahora, el verso 21 en adelante nos habla de las dos cosas que solo tiene Dios: vida y juicio. Entonces, ¿qué le dio a Jesús el Padre por su obediencia? Y su obediencia hasta la muerte. Jesús en su plenitud, porque Él se encarnó. Habían cosas que se compartían con el Padre. Pero Jesús, cuando se encarnó y murió en la cruz, recibió la dignidad de recibir toda honra, alabanza y adoración. Amén, hermano. Por su sacrificio Él recibió el honor de que lo adoremos, que lo exaltemos y que lo respetemos, hermanos. A Jesús no hay que tenerlo en la cruz, porque Él se ganó un puesto. Y el lugar que Jesús se ganó es a la diestra del Padre. Él ya no está en la cruz. La cruz está vacía porque Cristo está a la diestra del Padre con toda dignidad, con toda honra, con toda exaltación, porque Él mereció y se ganó en la cruz del Calvario la dignidad de ser hecho Hijo de Dios en plenitud. Él era el Hijo de Dios eterno, pero al morir en la cruz, Él se ganó todo título de honra y dignidad, de adoración. Entonces, ¿cómo se lo ganó? Con obediencia y con amor, porque obedeció al Padre. Ahora, al obedecer al Padre, Él tiene el título de ser el que da vida y el que juzga. Veamos el 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere
da vida. Mire la unidad que tiene. Dos cosas. Como el Padre tiene vida, también el Hijo tiene vida. Comparten el don de la vida los dos, eternamente. Pero vea, el versículo al final nos da esa como inquietud que dice: a los que quiere da vida. O sea que Jesús tiene potestad, tiene poder. Ahora, ve el verso 22. Aquí va el juicio ahora. Ya sabemos que Jesús tiene vida, ¿sí? Ahora, ¿quién es el que juzga? Es Jesucristo. Vea el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio. ¿Por qué? ¿Por qué le dio todo el juicio al Hijo? Porque el Hijo se encarnó en nosotros. Y Él conoce nuestras aflicciones y nuestros sufrimientos. Entonces el único que es digno de juzgar es Jesús. Ahora, la palabra crinos, en lo que significa juicio, quiere decir un efecto. Fíjese bien, lo que produce Jesús en este mundo. A Jesús o lo amas o lo rechazas. Pero escucha bien lo que dice el versículo. Dios le dio ya el juicio a Jesús, porque Él es el revelador del Padre. Cuando usted rechaza a Jesús, ha rechazado a Dios. A mí alguien me dijo: pastor, ¿y el Dios de los musulmanes, Alá, es el mismo Dios de Jesús? No. Porque decir que Alá es el mismo Dios que el de Jesús, es decir, exaltarnos a Jesús. Porque el Padre le ha dado dignidad al Hijo llamado Jesucristo. Y en la Biblia dice que el digno de toda honra es Jesucristo. Entonces no nos saltemos. El Islam surge en el año 600 después de Cristo, después del judaísmo y después del cristianismo. No me saltes a Jesús, porque muchos musulmanes dicen, y los que creen en el Islam, Jesús es un profeta. ¡Momento! Vos no me podés explicar cómo el evangelio de Juan se escribió en el año 100 después de Cristo y ya Jesús era Dios. Vos no me podés explicar cómo en 70 años Jesús llegó a ser el resucitado. Y tener a Jesús por profeta es tener a Dios por un Dios que no nos sirve para salvar. Porque si usted disminuye a Jesús en profeta, ya no salva. Si usted lo pone como solo humano, ya no salva. Si usted lo pone como el Jesús de Nazaret, ya no salva. Jesús es el Hijo de Dios, el revelador del Padre, el que ha visto a Dios cara a cara, el que estuvo antes de la existencia. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, porque el verbo es Jesucristo y estaba con el Padre en una perfecta eternidad hasta que Él se encarnó en medio de nosotros. Solo Él ha venido a revelar. No es Mahoma, no es Alá, es Jesús, el Hijo de Dios, el que se ganó toda dignidad. Ahora, Él tiene el poder de juzgar de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita. Dios le ha dado toda la potestad del juicio, porque Él tiene la vida y puede juzgar. Mira el verso número 23, 22 y 23, repitámoslo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha sido dado al Hijo. Ok. ¿Y qué implica eso? Que si Jesucristo es el que da vida y el que juzga, ¿a quién tenemos que honrar entonces? ¿Tenemos que honrar a Mahoma? ¿Tenemos que honrar a un santo? ¿Tenemos que honrar a los dioses griegos? ¿Tenemos que honrar a lo que está en el Cerro de las Pavas? Hay que honrar
a una persona, y esa persona al que hay que honrar es a Jesucristo. Él es el digno de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración, de toda dignidad. Ante Jesús se va a doblar, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Entiéndanlo todos ustedes. Toda rodilla se doblará ante la dignidad de Jesucristo. Él merece toda honra. No hay nadie más que reciba toda la honra. Es Él. Es Jesús. Pero vea, como Él es digno de toda honra, hay que tener cuidado. Porque si no lo honramos, si no honramos a Jesús, no honramos al Padre. Véalo otra vez el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no, mire bien, póngalo ahí, el que no, mánchelo, honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y perdónenme mis maestros de ecumenismo, perdónenme mis maestros de diálogo interreligioso, lo siento, hoy les fallé. Si no creemos en Jesucristo, estamos condenados al infierno. Ay, el Michael después de estudiar tanto se ha hecho otra vez religioso. No me importa lo que pienses de mí. Lo que me importa es lo que Jesús piense de mí. Y si el texto bíblico dice que hay que honrar a Jesucristo, pues entonces hay que honrarlo, porque si no lo honras, inmediatamente hay un juicio. Este es el juicio moral. Mire lo que dice el versículo 24. ¿Cómo se establece el juicio de Jesús? Dependiendo a la respuesta que tenemos a la palabra de Dios. Así es como somos juzgados. Entonces, hay un juicio que se da en nuestra vida, que es el juicio moral, que es cómo reaccionamos a la palabra. Entonces, vea bien, cómo se va, fíjese bien, juicio quiere decir, viene de la palabra crinos, que quiere decir separar. La palabra de Dios separa lo que es verdadero de lo que es falso. Entonces, la palabra nos va a revelar lo que somos. Si somos verdaderos hijos de Dios o no lo somos. Vea lo que dice el verso 24. Por eso tenemos que tener cuidado en la predicación. Por eso tenemos que tener cuidado a escuchar la palabra. Porque en medio de que usted puede estar sentado en una persona que está oyendo, pero no está abierto al evangelio. Y usted puede estar muy abierto al evangelio. Vea cómo se da el juicio. Que en medio de un mundo no todos le obedecen a Jesús. No todos obedecen a la palabra de Jesús. Mire lo que dice el 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Diga conmigo, nunca iremos a juicio. Pero vean los elementos. Mire bien, ¿dónde se da el juicio? Aquí se da el juicio, oyendo. Entonces, hay un juicio que se da inmediato, que es cuando estamos siendo exhortados a recibir el evangelio. Pero escuche bien, el juicio más peligroso es el de endurecimiento. ¿Por qué? Judas pasó 3 años con Jesucristo, pero al final de los 3 años, Judas fue a sanar enfermos, Judas predicó el evangelio y Judas liberó de demonios. Pero después de 3 años se apartó, vendió a Jesucristo y se arrepintió con los sacerdotes. El tiempo produce un juicio. Y yo veo aquí mucha gente que yo no sé qué les ha pasado, que se han ido de la iglesia. Estos se meten en problemas y se van de la iglesia. Yo no comprendo eso. ¿Acaso la iglesia no es para restaurar nuestra vida, pues? ¿Acaso no es para arreglar nuestras situaciones de vida, pues? Pero ven, después de pasar meses, años en el evangelio y pasan un problema y ya se fueron.
quizás alguno de ellos regresará. Pero como dice Primera de Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ese juicio es el que me preocupa a mí. Está el que rechaza de un solo, pero a mí el que me preocupa es el que está y que dijo: yo acepto a Cristo, pero en el proceso de que ha pasado los años, tu fe se ha erosionado y se ha vuelto nada más un desierto, y ya no crees en Jesús. Y unos han vuelto a sus costumbres antiguas, y les ha pasado lo del viejo proverbio: el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada al cieno. Porque nunca fueron transformados por el Espíritu Santo. Nunca estuvieron aquí, escucharon la palabra, predicamos la palabra, el Espíritu Santo estuvo haciendo obra aquí, pero nunca le abrieron su corazón al Señor. Terminaron rechazando el Evangelio de Jesucristo. Cuidado con escuchar, porque la palabra juzga. Vea lo que dice el 24: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El tiempo es perfecto. Si usted ha creído y ha perseverado, usted ha dado fruto que la palabra ha revelado, que usted tiene fe. La palabra revela si tenemos fe o no tenemos fe. Y tengo amigos pastores que ahora andan leyendo cartas y leyendo manos. Estudiaron 4 años de seminario, se convirtieron al Evangelio, y yo no sé qué les pasó, que ahora le andan sirviendo al Señor de las tinieblas y le andan sirviendo al diablo. Tremenda factura la que van a tener que cancelar, porque después de estar en la luz han venido a parar en tinieblas, porque la verdad es que nunca tuvieron luz en sus corazones. La palabra revela lo que somos, la palabra saca lo que somos, y la palabra muestra lo que tenemos dentro. Entonces el texto nos habla de un juicio que se da aquí, que uno mismo se va condenando por rechazo al Evangelio, por dureza de corazón, porque estamos oyendo y oyendo, pero no estamos abiertos, y comienza a producirse esa dureza del corazón. Y yo conozco gente, hermano, que me las he encontrado en los penales, y yo le he dicho: hermano, ¿cómo es que está hasta aquí? Es que me metí a la pandilla, maté, asesiné. Quizás nunca fueron. ¿Sabe por qué? Porque el que está en las cosas de Dios, la palabra produce dureza cuando estás con un corazón cerrado, y terminan haciendo peores cosas que los que no son nada, peores abominaciones. Porque la palabra solo produce 2 efectos: o produce vida o produce espinos y cardos, como dice Hebreos. Hebreos dice que la palabra produce frutos o produce espinos. ¿Qué efecto produce en ti? ¿Está produciendo transformación, cambio, relación con Dios, o solamente te estás haciendo más malía en la iglesia? Te estás haciendo más pícara, y aquí ocupás para andar haciendo tus fechorías. Y sos peor porque vos conocés, sabés lo que has oído y que aquí te hemos enseñado, y no te da pena andar robando, no te da pena andar traficando, no te da pena hacer cosas que no producen fruto en tu vida. ¿Qué te pasó, iglesia? Que en lugar de progresar, vamos para atrás. Porque la palabra ya no nos está edificando, sino que nos está endureciendo. 25.
de cierto digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren. Pero eso es, ahora es, diga conmigo, ahora es. ¿De qué muertos está hablando? De los que están todavía sin Cristo. De aquellos que todavía no tenemos la bendición de Dios. Porque ojo, usted puede estar en la iglesia y puede haber hecho la oración, pero probablemente no ha oído el evangelio, porque todavía no ha entrado en usted el Espíritu Santo. Entonces, este juicio es terrible. ¿Por qué? Porque se da aquí, ahorita mismo se está dando. Y no lo vemos, porque lo que vemos aquí es que todos estamos adorando, glorificando a Dios, pero Dios conoce quiénes son los de verdad. Dios conoce en quien la palabra está haciendo efecto. Dios conoce en quien la palabra está dando transformación. Dios conoce quienes están buscando a Dios de verdad. Dios conoce a quienes están amándolo a Él verdaderamente. Solo Dios lo sabe. Pero no les puedo garantizar que van a estar siempre en los caminos de Dios, porque eso solo Él lo sabe. Y ese es el juicio. Por eso, el que es verdadero persevera. No hacemos tanta bulla, no gritamos tanto, pero ahí estamos. Y cuando nos entierran, pueden decir de nosotros: este creyó en el evangelio. Y qué bonito aquellos que van a ser enterrados con un uniforme de servidor, porque además que creyeron, le sirvieron a Jesucristo. Y le dicen a sus hijos: hija, hijo, cuando me muera, ahí está mi uniforme, ponémelo. Ese es el pantalón con el que quiero que me entierren. Esa es la corbata de servidor con el que quiero que me entierren. Qué bonito, qué bonito. Pero qué triste cuando hay que andar preguntando: ¿y este señor iba a alguna iglesia? Fíjese que antes, no se sabe. Y ahí tenemos que estar peleándonos, porque un hijo dice: hay que hacerle misa, el otro hay que hacer culto, y después las dos cosas. Está bueno, está bien, yo eso no me enoja. Lo que a mí no me encaja es cuando dicen: es que la verdad es que él con todas las iglesias estaba bien, decía. Él venía a los testigos, él venía a los adventistas, él venía a los bautistas, él venía a todos, le decía que sí. Es peligroso, porque quiere decir que nunca se definió. Quiere decir que no tenía fundamento, y quiere decir que creyó en todo y en nada. Hay otros que son más cerrados: es que este nunca creyó, pero casi nunca dicen eso. Yo he visto hasta ateos morirse: no, este ya tenía su fe, decía. Yo vi a uno que ya no creía en Dios y lo hicieron, bueno, hasta en una iglesia lo velaron y nunca iba. Y a mí me decía: yo creo en un Dios más allá, me decía, en un Dios que está bien lejos. Está fumado, está en marihuanada, a ver qué tiene. Después de haber sido criado en el evangelio, después de que lo criaron en el evangelio, chiquitito lo llevaban a escuela bíblica, daba las clases. Jonás en el estómago del pez, que la ballena se lo tragó, que aquella, ¿verdad? Que el texto bíblico de Lázaro resucita, ya, todo se lo sabía, y terminó negando el evangelio. Aquí se da ese juicio. Pero ve el 26: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Entonces, cuidado, porque el juicio comienza aquí comienza. En el Evangelio de Juan teológicamente se llama escatología cumplida y escatología futura. Eso en español significa que el juicio comienza aquí y ahora termina 28 y 29, el juicio futuro.
¿Qué es lo que pasa en el juicio al final? Van a haber dos resurrecciones, una para vida y una para muerte eterna. Entonces, ponga atención, ¿qué va a pasar en el juicio? Solo se va a confirmar lo que Dios ya sabía, que usted nunca le amó, que no creyó en Él. Y se va a confirmar que usted amó a Jesucristo. Ve el 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, diga conmigo todos. Todos los que están allá en el cementerio de los Finucci, los medio Finucci. Aquí nos vamos todos parejos. Los que se enterraron en Montelena, o sea, en ataúdes de 10,000 bolas, con servicios funerales de 15,000. Los que se murieron en el hospital de diagnóstico con facturas de $100,000, con los que se murieron en el hospital Rosales, porque la muerte en pareja. Y solo hay dos. No importa tu situación social, económica, tu abolengo, tu apellido, o te llaman para vida o te llaman para muerte. Vea lo que dice el 29. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué es lo bueno? Creer en Cristo. Salvarán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No importando los millones que tenías en las cuentas de banco, serás llamado solo a dos cosas: a vida o a muerte. Pero el juicio final solo es la confirmación de lo que ya construiste con tu vida. No esperes hasta estar antes de morir para arrepentirte. Mejor cree en Jesús, confía en Él y ámalo, porque solo Cristo tiene la autoridad de dar vida y de juzgar a los vivos y muertos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.